Ponte a imaginar, por ejemplo, lo que quieras. Toma una imagen de lo que quieras. Puede ser abstracta, puede ser un animal, puede ser un ambiente, un bosque, puede ser una persona, puede ser una escena dramática. Piensa en lo que quieras. Tú ujú, escoges, yo no sé nada. Y déjalos que comiencen a actuar. Cada una de estas personas, o seres, o lo que quieras, u objetos en abstracto, déjalos que comiencen a actuar por cuenta propia. No trate de hacer nada, déjalos ahí. Y trata de percibir si se te ocurre algo al mismo tiempo que estás dejándolos moverse en tu mente. sí, ¿Así? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Me interesa mucho. Caramba, con lo difícil que es tirarte de la lengua, es decir, hacerte hablar, y ahora resulta que, bueno, una experiencia muy pequeñita, menos de un minuto, dices sí, escuetamente sí. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Nos interesa a todos, en particular a mí y sobre todo, más que a nadie, a ti, yo creo. pues em, yo tengo una novia que nada más puedo ir a visitar una vez al mes Ah, porque está en otro estado y pues yo en las mañanas voy a trabajar para poder ir a verla a ella y pues es muy emocionante ese momento en el que yo voy llegando en el coche a su casa porque siempre es como una explosión de emociones, como si nunca nos hubiéramos visto, parecieran como 10 años, quizás 50, y es una emoción muy, pues no falsa, muy natural el sentir que por fin está ahí. Después de todo ese tiempo ya por fin dices, aunque sea un ratito, unos días, pues no sé, pareciera que lo que dejo aquí en la ciudad no existiera mientras estoy allá con ella. Y pues son como una explosión de sonidos que escucho y como en desorden por allá, por acá, y sin, sin saber por dónde comenzar ni por dónde terminar. Pero creo que principalmente que no quisiera que termine, aunque sepa que la voy a volver a ver el siguiente mes, pues obviamente no es algo que quisiera que deje de pasar. preciosa imagen. Sí, Hay una estética, hay una parte vital, hay una parte emotiva, ¿no? Ya que has confesado eso, que me parece muy importante, ahora tendré yo a mi vez que confesar, ¿no? Cuando yo tenía 17 años, me hice novio de quien después fue mi esposa, 5 años de noviazgo, y no me dejaban verla más que una vez a la semana. Mis padres eran muy estrictos, mi padre era un profesor universitario de la preparatoria, su mamá era una laboratorista, era una casa muy restringida, muy difícil, sí, y todo era, este mejor que ni venga, ¿no? Todo era así, ¿no? Eh, yo iba todas las noches a su casa, caminaba, digamos, unos 20 minutos para llegar a su casa, y en el camino iba silbando cosas, entusiasmado por lo que suponía para mí llegar a verla. O sea, silbaba, digamos, la emoción que me daba poder ir a verla. Y al llegar ahí, silbaba, solamente ella que estaba pendiente, y su abuelita, que era nuestra cómplice maravillosa, podía avisar, decir, aquí está ya. Entonces, yo me trepaba hasta el balcón y había ido al parque y había cortado una dalia. Y siempre, todas las noches, le llevaba eso, ¿no? sí, Todas las noches, y después me regresaba, qué alivio. Y seguía silbando, entusiasmado, ¿no? Pero todas las noches, no cesaba eso. Bueno, eso que es enamoramiento, origina también la obra de arte, ¿no? sí, Origina el proceso creativo, ¿no? Te da una felicidad enorme.
¿no? Y toda esa parte que tienes que trabajar, bueno, también para hacer una obra, pues hay que trabajar y ponerse ahí a- a gastarse eso, ver cómo hacerla para que sea mejor, para que realmente responda a lo que te imaginaste, porque es lo que te está produciendo más intensamente imágenes en el coco, ¿no? Son partes infinitas, es decir, están más allá del sistema, de la historia de la música, de los métodos, de todas esas cosas, están mucho más allá de eso. Y en realidad, eso que uno canta cuando está en esa emoción es cómo se mueve todo aquello. O sea, cómo se mueve esa emoción que traes. Eso es lo que al parecer está uno viviendo y eso a lo mejor la ves en colores o formas o lo que quieras, pero estás viendo que hay algo que está generando su propio movimiento, no necesariamente viendo, sino también percibiendo en general, que a lo mejor tú lo ves, pero yo te sugeriría que también lo sintieras, que en el tacto exploraras, ¿sí? Ok, sí. Sí, el tacto son todo el cuerpo, Ujú. sí, al menos la parte externa o más o menos externa, pero incluso en la boca hay tacto, ¿no? Y todas esas sensaciones que son extremadamente intransferibles, que nadie bueno, no nos metemos a decir, pues fíjate que yo tuve estas sensaciones, pero las tienes. Ujú. Ujú. Todas esas sensaciones múltiples, polivalentes, de todo orden, son las que de alguna manera incitan a crear. Sí, ¿Cómo creaba Beethoven? Era alguien que se iba a caminar al bosque permanentemente. En cuanto caminaba, ponía en marcha la rítmica con la que iba a ir inventando. Necesitaba caminar. ¿Has visto la película Amadeus? sí. Bueno, ahí tienes un extraordinario ejemplo. El chico que hace el papel de Mozart suena mucho como un alegro de Mozart, o sea, impredecible, ¿no? Y así, o sea, así era. Mozart Sí. cuenta que iba a casa de unos aristócratas, acompañado de varios amigos, y de pronto le decían, oye, ¿por qué no te pones a tocar al piano alguna de tus obras? Tocaba algunas obras, tocaba otra y otra y otra y otra. Y al cabo de un rato se ponía a improvisar. O sea, a crear lo que en ese instante ya la emoción le pedía. Y cuentan que en alguna ocasión, en algún momento, se puso a improvisar a tal grado, con tal emoción, que al concluir dio un salto, se trepó en un sofá, brincó a una mesa, brincó a un banquito, dio una marometa de no sé qué, se tiró aquí, se revolcó, tarara, y se detuvo y va, se sentó, y acabó así, agotado de emoción. ¿No? Es una imagen que te acerca al personaje de una enorme libertad, sujeto por un medio clásico, ¿no? ¿Cómo entra toda esa libertad en una forma tan difícil, en esa, digamos, en ese collar, ¿no? Que es el clasicismo? Ni siquiera, ya podríamos decir que es en un elástico, no hay elasticidad, eso es algo fijo. Bueno, ya tenemos alguna imagen más cercana a lo que tú puedes vivir y a lo que probablemente vas a vivir. Y ya me da más confianza decir, bueno, sí puedo hacer algo por Diego, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya, fíjate que ya no fue risa, sino que ya sonríes y hay una risa ya interior, decir, bueno, algo me va a servir todo esto. Algo creo que te va a servir. Espero que algo te sirva. Estoy seguro que sí, te puede ayudar. En la medida en la que, bueno, ya te hice confesar algo. ¿Qué te iba a decir que ibas a hablar aquí de tu novia, de lo que te entusiasma, de lo que te enamora? Bueno, pues sí, Sí. no te pedí no te pregunté acerca de esos temas, pero bueno, sacaste algo en donde sí sabes que eres tú. Sí. Es lo que más te dice que eres tú, o de las cosas que más te dice que eres tú, o las cosas que te hacen que tú seas más tú.
y que descubras más quién eres. Lo acabas de decir hace un momento, 5 minutos, todavía no lo sé, pero sé que hay algo ahí, que no lo sé. Sí, no lo sabemos. Eso que no sabemos qué es, ni cómo va a ser, eso es lo que mueve al proceso de creación. Esa cosa que no sabemos qué es. Pero eso es, digamos, el punto de salida de una obra. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, ahora yo iría en reversa. ¿Qué percepciones tienen Bárbara y Juan Daniel y después de Diego de esto que hemos hablado hoy? Si les parece, propondría yo una discusión que den sus puntos de vista y después ya les explicaré en qué va a consistir, a los que no lo saben aún, el semestre, digamos, el tema de estudio del semestre. ¿Qué tal, Bárbara? Aquí de nuevo ya. Eh, Les pido a todos, por favor, poner sus cámaras activas. Por favor, comiencen a hablar y a interactuar. Quisiera tener la percepción que tienen de esta primera clase y de lo que han observado a través de ella. Claro. Bueno, entonces, les pido que intervengan. Bueno, por cierto, si Bárbara o Diego quieren intervenir, ya reflexionaron algo y quieren intervenir, pero lo que pido ahora es participar. Y no me gusta tener el papel de conductor del programa, de decirle ahora tú y ahora tú y ahora tú. Prefiero que intervengan cada uno de ustedes. Muy bien. Solamente quería, con respecto al ruido, Exacto. bueno, está esta definición sobre que creo que está mal traducida. No sé si Humberto Eco dijo eso, ¿no? Pero hay una citación muy conocida de Humberto Eco que dice que es el exceso de información, ¿no? El ruido. Pero más bien de lo que él está hablando es del ruido blanco, que no es un exceso de información, sino es la presencia de toda la información posible. O sea, todas las frecuencias posibles están ahí, ¿no? Lo cual es una Entonces, la utopía, ¿verdad? presencia de... Sí, es lo que se supone que sucede, ¿no? Pero Físicamente es una también, utopía. sí, exactamente, sí. Bueno, él creo que da el ejemplo del ruido blanco, que es el ruido que se escucha cuando la televisión, se escuchaba cuando la televisión no tenía señal, ¿no? Pero también podemos decir que el ruido es lo que no se percibe. Pero aquí estoy pensando en Lachenmann, ¿no? Que nos da a escuchar lo que siempre ha estado presente, pero que no escuchábamos porque no se podía escuchar, porque había una otra capa de información que, que impedía, ¿no? Que se escuche no creo que Lachenmann denomine lo que él hace como ruido, ¿no? Me parece que sí, en algún momento llama eso ruido instrumental. Pero creo que la idea de trabajar a partir de ese material le vino de interrogar qué es lo que suena cuando quitamos la música, es decir, la cultura, o bueno, esa parte de la cultura, da el ejemplo de un chelista, creo, ¿no? Que está tocando alguna sonata clásica, ¿no? Alguna sonata, pero pues... si quitamos las notas, ¿qué es lo que queda? Queda solamente el sonido que hacen los gestos, ¿no? El frotar de los dedos con las cuerdas y el frotar del arco. Entonces, en ese caso el ruido sería, a lo que se le llama ruido instrumental, es a toda la información que no era pertinente antes, ¿no? Antes vamos a decirlo, antes del Lachenmann, ¿no? Por decirlo de esa forma.
Ujú. Y en cuanto al cine y a la música para, para la imagen audiovisual, bueno, cuando estuve yo en el propedéutico hace muchos años ya que hice un paso por pasé así rápidamente por el propedéutico de la Nacional, también tenía yo esa inquietud, ¿no? Creo que es algo que se da mucho, ¿no? Y ahorita ya no me interesa para nada, ¿no? Pero creo que en el fondo también había un interés que no era el de mis compañeros aquí, ¿no? Sino el de tener una entrada de dinero segura, ¿no? Muchas cosas uno no se da cuenta, pero a veces es eso más bien lo que influye mucho. De hecho, influye muchísimo en algunas decisiones o tendencias que uno llega a tener, que es la economía, ¿no? El sistema económico, de hecho, ¿no? Ujú. Cuando ya uno adquiere una capacidad de ser un poco más crítico sobre lo que uno hace, sobre lo que uno busca y sobre lo que se le presenta a uno, pues, bueno, se da uno cuenta de esas cosas. Y también, bueno, hacer música para la imagen, para el cine, pues es ponerse al servicio de un director, ¿no? En ese caso, a lo mejor, yo de hecho últimamente me he sentido inclinado a decirme en algún momento voy a hacer alguna película, ¿no? Porque a mí sí me interesa el cine también, ¿no? Es una referencia, pero ya no me interesa hacer música yo creo que si yo hiciera una película, sería una película sin música, ¿no? Sería una forma de hacer música, pero sin música. Un proyecto de película así, ¿no? Um, Eso es lo que quería comentar, nada más. Ok, muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Bien. Miguel. Ok. Bueno, pues inicialmente con respecto a este tema del ruido, pues eh, sí, como que cuando empecé a estudiar música, la verdad a mí sí me generaba un poco de, como que me chocaba un poco todas estas obras que para mí en ese momento eran ruido nomás. Pero ya después de ir conociendo más música, yo creería que es más que todo como aprender a conocer otras músicas, es cuando uno se da cuenta de que pues probablemente ruido puede ser eso que no, eh, pues que está fuera del contexto, ¿no? Este ejemplo que tú dabas de que pues estamos charlando y se mete la obra que sea, ya sea una obra de Beethoven o lo que sea, pues claro, está incomodando, ¿no? Está cortando comunicación y pues en ese momento esa obra que pues para muchos es algo armónico y algo muy bien hecho, pues sería considerado como ruido, ¿no? Entonces, pues en mi caso, pues yo pensaría que el ruido es eso, ¿no? Como algo que está fuera de contexto como tal, ¿no? Pueden haber muchas obras que es sencillamente ruido del tráfico, ruido de, bueno, ruido no, perdón, sino sonidos de carros, sonidos de tráfico, sonidos de muchas cosas, pero sencillamente si están dentro de un contexto, si están dentro de un fin, pues obviamente no es ruido, sino es algo, es una creación sonora, ¿no? Em, y pues bueno, pues con respecto a lo de la música para cine, pues como ya había dado mi opinión, pues inicialmente eso fue lo que me movió a estudiar música y pues sí, también estoy de acuerdo con Mauricio que pues muchas veces hay uno lo que está es bajo la opinión de un director, ¿no? Bajo la opinión de alguien más, ¿no? Sin embargo, ahí es cuando uno de pronto puede fijarse que pues están todas estas películas que son comerciales y que sencillamente tienen una cuestión parametrizada que es más que todo como una industria de solo crear, 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 algo diferente, ¿no? A otras obras que han sido muy, muy bien criticadas porque la música ha sido parte esencial, ¿no? De su construcción, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la colaboración que tuvo Eisenstein con Prokofiev cuando hicieron Alexander Nevsky o Iván el Terrible, pues prácticamente no era lo que el director mandaba, sino que era
colaboración, ¿no? Y pues gracias a, pues a esto fue que pues muchas escenas Eisenstein las grabó con la música de lo que había hecho Prokofiev y pues era lo que Eisenstein buscaba, ¿no? Como que este séptimo arte fuera como la conjunción de todas las artes, ¿no? Entonces como que esa parte es como la que más me llama la atención, ¿no? En todo esto de lo de la música para cine. Y pues personalmente, con estas cuestiones que les mencionaba, ¿no? Pues que soy una persona muy emocional y que probablemente la música para cine fue la que primero incitó a que yo sintiera esas cosas. Ya fue después que conocí las obras de otros grandes maestros como mencionaba, como Mahler, como Wagner, como Schubert, como Beethoven, Mozart, Debussy, que pues que me di cuenta pues que realmente lo que me movía no eran las escenas, sino la música, ¿no? Y pues ahí fue cuando empecé a entender que con la música también podía crear i- imágenes, ¿no? Entonces eso. Ya. Yo agregaría un elemento. Muchas veces los cineastas no tienen la menor idea de lo que quieren como música, pero llaman a un músico a ver qué se le ocurre, ¿no? Ujú, A ver qué le pone en realidad, ¿no? A ver qué música nos pone. Y ya el director le puede decir, no, un poquito más accesible, o, no, de esa de la tuya, o a ver qué, algo que se parezca a esta obra. Entonces te van a dar, por ejemplo, el título de alguna obra musical, o te van a referir, por ejemplo, a una relación como la que tú estás hablando, de Prokofiev y Eisenstein, o por ejemplo de Fellini y Nino Rota, ¿no? ujú. Es una relación muy particular, muy interesante, eh, en donde, desde luego, lo que se nota en estas obras de cine, por ejemplo, en el caso hasta de Fellini, es que el que manda ahí es el cineasta, al menos en ese caso. Eh, yo creo que, digamos, el estudio de la música para el cine, de hecho ya la denominación música para cine ya me parece infame como noción. En realidad es creación sonora para un punto de partida cinematográfico, ¿no? Durante 2 años, al inicio de los años 70, di clases en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Y me decían, danos música para cine. Yo decía, no, música para cine no. Voy a dar relaciones audiovisuales. Algo mucho más general, ¿no? Cómo se relacionan la música y la imagen, ¿no? La imagen en movimiento. Eh, yo había estudiado con Jean-Étienne Marie, alguien sobre quien Judith Romero está elaborando una tesis doctoral en la Escuela Catorum de París, y él daba una clase que tenía una multiplicidad de temas. Él era un experto en grabar para la radio, fue el primero que hizo grabaciones de la música de Xenakis, por ejemplo, de la música orquestal de Xenakis, porque él era ingeniero de sonido, digamos, hoy, de lo que se llamaría ingeniero de sonido, era el experto en sonido de la radio y televisión francesa en el área de la música contemporánea, y conocía muy bien el tema. Algo a lo que yo no me esperaba era que él hablase, por ejemplo, cómo transmitir un concierto sinfónico, y tenía ya una visión, una estética respecto de eso. Por ejemplo, recuerdo muy bien cuando nos hablaba de la sinfonía inconclusa de Schubert, que inicia con los contrabajos y los violonchelos en el más grave. Es decir, ¿cómo puede ser la imagen? ¿Es toda la orquesta? ¿O al, me centro en la madera oscura del contrabajo, en la parte más oscura de la madera del contrabajo, y de ahí voy buscando las cuerdas, y de ahí ya hago un paneo, ya se dice en español, paneo, un movimiento lateral hasta llegar a los violonchelos, y de ahí me detengo para entonces entrar con el oboe, ¿no? Que es el que nos da el inicio temático, ¿no? Lo demás es... Eh, quizá no salió, no se oyó porque me fui al sótano de Zoom, al sótano auditivo de Zoom. Pero una clase muy interesante porque nos puso a, a observar
eh, esas relaciones audiovisuales a nivel de la percepción misma, ¿no? Nos da un ejemplo de, por ejemplo, lo voy a dibujar aquí en el aire y ustedes van a recordar. Por ejemplo, ese es un gráfico. Imagínense que cada una de estas cosas sería una raya. Y esta es otra. ¿Cómo suenan los dos? ¿O con qué sonido identificarían ustedes al primero y al segundo? ¿Cuál de ellos sería Golom? Para mí ¿Segundo? el segundo. Segundo, segundo. ¿Alguien piensa distinto? ¿Bárbara? Sonríe nada más. ¿Cuál sonaría como... La línea, ¿no? ¿Cómo? La línea siento que es la que sonaría de Exacto, el conjunto de líneas, ¿no? Al parecer todo el mundo tendemos a coincidir con eso. ¿Por qué? Porque cuando vemos, escuchamos. De hecho, es muy difícil que escuchemos algo distinto de lo que vemos o que veamos algo distinto de lo que escuchamos. Si nos podemos escuchar Vivaldi, nos conducirá a una cierta historia, no lo sé, pero una secuencia de imágenes de estarlo siguiendo sobre la marcha, seguir su ritmo, la evolución de su música. Y es difícil que frente a esa música, digamos, las estaciones, según cada una de las estaciones, nos va a conducir a imágenes visuales que si no son las que tuvo Vivaldi, sí están asociadas a las que pudo haber tenido. Es una música que nos está hablando de imágenes, o sea, básicamente está hablando de una serie de imágenes que tienen que ver con las estaciones del año y por lo tanto hablan de velocidad, de muy grande o muy baja, de temperatura muy caliente o muy fría, incluso hasta de escarcha. ¿Recuerdas la parte que hace que forma parte del invierno? Ahí suena escarcha, o sea, ¿cómo se puso a escuchar eso? Bueno, ahí tiene un ejemplo de una gran ilustración sobre cómo alguien escucha aquello que ve y cómo también cómo alguien ve aquello que escucha. Es muy parecido, es decir, de A a B o de B a A. Dice Piaget, el gran teórico de la pedagogía, de la psicología, de la filosofía de- del crecimiento, digamos, de la mente desde la infancia, que esto que acabo de decir, ir de A a B y luego de B a A, es una de las primeras operaciones lógicas que conoce el niño. No es que la conozca porque el profesor de lógica está ahí y le dice, mira, este es A y este es B. No, es que el niño, cuando comienza a caminar, o incluso en la cuna, toma un objeto, lo trae para sí y lo vuelve a dejar donde estaba. Si ya camina, va a una silla, la jala y la empuja. O va a donde estaba la silla y regresa. Quiere decir que este tipo de operaciones forman parte de las capacidades cognitivas que desarrollamos desde el inicio de nuestra vida, que son difíciles de no tener, que acudimos a ellas con singular frecuencia, es decir, no podemos evitar esta reversibilidad, por ejemplo, en el tiempo, que en música es básica, ¿no? Que le llamamos el cancricans. Es mucho más general que lo que los expertos, los maestros de contrapunto, que le llaman cancricans, denominan. Simplemente es retroceder, avanzar y retroceder, o retroceder y avanzar.
¿Cuál de los dos primero? Es indistinto, no importa. Hay muchas operaciones, léanse un libro excelente sobre este tipo de problemas desde que son niños, desde que son pequeños, se llama Conversaciones con Jean Piaget, Jean Piaget, Piaget. Es un libro realmente muy bueno. O sea, Piaget es bastante complicado, tiene una serie de fórmulas matemáticas, etcétera, es complejo, pero se puede leer también por fuera de la matemática a través de las entrevistas o de las conversaciones que tuvo con él un alumno avanzado. Les va a ilustrar mucho respecto a operaciones que hacemos en música, ¿no? Muchas de estas operaciones necesitan de estos vínculos entre lo visual y lo auditivo, o lo visual y lo táctil, o lo ah, auditivo y lo táctil, o lo auditivo, lo visual y lo táctil, o en algunos casos también lo olfativo y lo gustativo. Podemos incluirlo, depende ya de cada una de las naturalezas. Pero a este vínculo estrecho que hay entre un sonido y otro, a esta idea de que estoy viendo lo que oigo, se le llama sinestesia. En medicina, digamos, la sinestesia se dice, digamos, en psicología básica, se dice, bueno, la sinestesia es algo que se desarrolla en los primeros días, los primeros momentos de evolución de la criatura, de cualquiera de nosotros, y que van a definir, digamos, su condición perceptiva. No toda la gente percibimos igual, ni mucho menos. No todos percibimos igual. Con mayor acento algunos en lo visual que en lo auditivo, o al revés, con algún acento mayor en lo táctil y en lo visual que en lo auditivo, cualquiera de las combinaciones que ustedes quieran, con mayor acento de lo olfativo o lo gustativo que en lo auditivo, u otras combinaciones. Doy un ejemplo de estas cualidades olfativas o gustativas que derivan, por ejemplo, en la cultura francesa. La cultura francesa es extremadamente narigona y, y gargantona, digamos, ¿no? O sea, tiene una sensibilidad en extremo desarrollada para las percepciones gustativas y olfativas. Hablar con un francés sobre un sabor o sobre un olor es toda una clase. Y es algo que tienen, bueno, pues forma parte de una cultura, de una educación que han recibido desde muy niños. Y un francés puede elaborar sobre eso. Escuchen, escuchen con más cuidado, como la música de Debussy, por ejemplo, o de Ravel, son músicas que no necesariamente están inspiradas en lo visual, o no solamente en lo visual. Muchas de esas obras, muchas de las obras, digamos, del impresionismo, y el impresionismo se da en Francia, no casualmente, se dan porque sensaciones como las olfativas son imprecisas. El impresionismo se tiene la impresión de, pero no la certeza total. ¿Qué diferencia una cultura como la alemana, que tiene la total seguridad de que las cosas son y nada más pueden ser así? ¿No? No hay equivocación posible. Para bien, Bach, o para mal, Hitler. Alguien que llevó a toda una sociedad a un abismo. O Bach, que los llevó más allá de la tierra, no solamente en la tierra. Todos esos componentes forman parte de nuestros recursos, y cuanto más eduquemos a nuestra mente a ese conjunto de componentes sensoriales, perceptivos, sinestésicos, mejor podremos entender aquello que imaginamos, aquellas imágenes que nos vienen a la cabeza. Esa será, digamos, una de las bases para entender cómo lidiar con lo que imaginamos, con aquello que vemos y que no sabemos todavía cómo suena, pero que si nos dejamos, si nos abandonamos, esto suena así, lo entiendo. Normalmente
en otros semestres hemos visto el proceso de imaginar. Si los estudiantes se recuestan en casa, por ejemplo, a distancia, cuando es presencial, se recuestan en una mesa, uno de ellos, por ejemplo, y comienza a relatar su experiencia. Esa, esa experiencia viene del inconsciente, no es una experiencia programada, no es una cosa reflexionada, sino es casi un ensueño, es un ensueño, casi un sueño, en el que se narra ahí en ese momento de forma muy, muy espontánea, sin haber sido preparado en nada, algo que aparece a la mente. Y después de eso, todo lo que ha sido narrado, se le pide a los demás compañeros que han estado ahí, observando, escuchando silenciosamente esa narración, esa descripción que hace alguien que está ensoñando, acompañado de otros muy discretamente. Después, esta persona que acaba de ensoñar le pide a los demás colaborar para convertir esa ensoñación en algo que suena. El procedimiento es muy revelador porque aquello que nunca habíamos pensado, si yo me pongo a imaginar cosas, pasar de esa imaginación a su realización, es decir, pasar de la imaginación a la realidad, hacer los que se toquen, es uno de los objetivos que tiene este laboratorio. Nada de lo que hay en la imaginación puede ser demasiado distinto de lo que hay en la realidad. Se comporta de otro modo, pero corresponde con los estados físicos que conocemos de la materia. Cuando conozcamos más otros estados físicos de la materia, nuestra imaginación podrá imaginarlos. Mientras no conozcamos, nuestra imaginación se quedará dentro de los límites de nuestro conocimiento. Bien, Carlos, perdón. Sí. Bueno, estaba pensando qué yo entiendo por ruido. Y bueno, pensé en un ejemplo de un helicóptero. Y bueno, el objetivo del helicóptero es pues, volar, ¿no? Pero las hélices pues generan un sonido. Pero bueno, el sonido no es el objetivo del helicóptero, eso es como un accidente que pasa. Entonces estoy entendiendo el ruido como pues algo que no es intencional, que no es el objetivo. Y el sonido, en cambio, sí es intencional, tiene la intención de que suceda así, no es un accidente ni se da azarosamente. Entonces, bueno, yo estoy entendiendo sí el, el sonido y el ruido. O por ejemplo también ah, las hélices de los ventiladores también generan ruido. Y el objetivo eh, de eso es pues echar aire y enfriar la habitación, no hacer ruido. Y bueno, esta obra de Stockhausen, ¿no? Que es un cuarteto de cuerdas y los helicópteros. Y en ese caso, yo creo que el sonido de las hélices y el sonido del aire, pues forma parte pues, del trabajo. Y ahí ya no sé, yo ya no lo pensaría como ruido, sino como sonido. Entonces creo que depende del observador, de, de la decisión que tome el que esté escuchando, ah, si se convierte en ruido o si se convierte en sonido. Eso con ruido. Con la parte de visual. Bueno, yo en realidad no, no soy tan visual. Eh, yo uso lentes, puede ser que no esté tan enfocado en lo visual porque pues veo mal. Entonces me enfoco más por ejemplo, a veces cuando como, en los olores de la comida o en los sabores de la comida, me recuerdan a veces a ciertas personas o a ciertas actitudes de ciertas personas, o a veces ciertos olores me recuerdan, por ejemplo, a me pasa un poco con las escalas, que me recuerdan a ciertas escalas, los olores, o a ciertos acordes, ciertas armonías.
Pasa eso con la comida, con los olores. Creo que, creo que eso se va desarrollando tal vez un poco por el hábito no sé si ya biológicamente estamos diseñados para tener una dirección u otra, pero bueno, creo que el hábito es muy importante. Creo que nos va formando poco a poco y nos va haciendo quienes somos, hasta un grado que ya, cuando el hábito ya es muy fuerte, ya se incorpora en nosotros, ¿no? Como que siento que cada quien nacemos como iguales, pero algunos se van por otros caminos y desarrollan ciertas habilidades, otras habilidades. Sí. Y bueno, también pienso la cuestión audiovisual, pues como una manera de pues, generar dinero, ¿no? Están estos bueno, los trabajos sonoros que se hacen para los comerciales, ¿no? Que eso es enteramente y prácticamente con la intención de producir dinero, de producir entradas de dinero y de vender y de pues vender y obtener dinero. Y creo que es una salida pues que no se desenfoca un poco, por ejemplo, estoy pensando en mí, tal vez podría buscar opciones de ese tipo, pues para generar entradas de dinero y no hacer una cosa muy desenfocada a lo que, a lo que estoy buscando. Pero bueno, esa no es mi intención pues primaria, ¿no? Y bueno, mi intención de estar aquí es, bueno, la música para mí hay algo en la música que, bueno, nos da algo, ¿no? Nos transmite cosas. Es como una especie de alimento, ¿no? Algo pasa ahí que cuando tú escuchas bien, la música te empieza a decir algo o tú empiezas a reconocer ciertas cosas de ti en la música o la música como que te muestra cosas que no sabías que estaban ahí, de repente te das cuenta. Eh, pero bueno, en la carrera, pues, pues sí, como mencionan todos, es una búsqueda personal y una búsqueda de ver quién soy yo, qué es lo que quiero de mí, qué es lo que estoy buscando. Y yo siento que hay cierta música que es la que yo quiero, es la que estoy buscando. Y este lugar, la queremos, pues es algo de que yo tengo acceso, es algo donde siento que es lo más familiar, es el entorno más familiar a lo que yo estoy buscando. No sé si la queremos sea el lugar eh, que lo que se ve en la queremos es exactamente lo que yo estoy buscando, pero siento que todas las opciones que tengo, la queremos es eh, lo que más se acerca a a lo que yo estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? Pues exactamente, pues no sé, no sé qué estoy buscando, pero sé que estoy buscando algo. Ah, tengo más o menos ciertas ideas y ciertos gustos, pues sí, cierto apetito por ciertos sonidos y ciertas sonoridades, y eso me va ayudando un poco a entender cuáles son mis gustos, cuáles son mis tendencias. Y bueno, este lugar es un buen lugar para empezar a desarrollar esto conmigo principalmente, pero también trabajar con otros, porque trabajar con otros es muy enriquecedor. Eh, a veces cuando no se tiene esta confianza ilimitada, que espero tener, trabajar con otros ayuda a tener a construir, empezar a construir una confianza personal por la exposición y por la retroalimentación que se tiene en cada uno. Y bueno, con personas con experiencia. Eso siempre ayuda. No para imitarlos, o no para caer como en un estado eh, pasivo, de aceptar todo pasivamente, sino un poco para ver las personas con experiencia, por dónde pasaron, qué es los problemas o las situaciones
cómo solucionaron sus situaciones y tal vez aprender, no a solucionar exactamente igual, pero por lo menos a tener la confianza de que yo lo puedo solucionar por mí mismo. Es ver esa confianza en el otro y decir, bueno, esta persona pudo solucionarlo, pues bueno, yo también puedo, no hay ningún impedimento que, que me lo prohíba. Entonces, nada más es como reconocer que, bueno, sí se puede. Está eso y es evidencia que es un camino posible, no es imposible. Y bueno, en general, creo que eso es todo lo que tenía para decir. Parece muy bien tu reflexión, Carlos, muy ilustrativa y muy enriquecedora, quizá para aquellos que no conocen todavía bien el Lacremus. Me da gusto que digas aprender a solucionar las cosas por mí mismo, ¿no? Viendo que si los demás lo han logrado, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Y a decir que, bueno, si acaso no tienes toda la confianza, la puedes ir adquiriendo poco a poco, toda esa confianza, ¿no? Yo diría algo, nunca había oído a alguien que dijera, así con esa claridad, que aspectos gustativos u olfativos eh, puede comunicarlos con algo sonoro, ¿no? Yo diría rítmico sonoro, o con algo que potencialmente podría ser música. Te sugeriría que trabajaras esto de una forma exploratoria. Es decir, que cada desayuno, cada comida, cada cena que hagas, cada antojito, te des a la tarea de ver cómo suena y ver si ese cómo suena tiene algo que ver con lo que sabe, con cómo sabe o con cómo huele. Porque puedes abrir ahí un camino muy distinto de estímulos. Ahí te diría que te acercaras a la nueva cocina en todas partes del mundo. Antes se hablaba nada más de la nueva cocina francesa, ¿no? La nouvelle cuisine. Pero la nueva cocina es algo que está en todo el mundo. Es un descubrimiento generalizado. En México hay nueva cocina. Aproxímate si tienes ahorros, porque es la cocina más cara también. Decía mi madre, te dan una cosita de nada y te cobran todo lo que quieren. Pero es algo, hay un renacimiento de los valores gustativos y olfativos que están en la cocina, generalizado, va a emerger o está emergiendo de ahí, o ya emergió y no nos hemos dado cabal cuenta de todo, de que la cocina, es decir, bueno, de que existe un arte gastronómico tan importante como el arte musical, como el arte pictórico, como el arte visual, o la arquitectura, o la danza, etc. Es una de las áreas de las artes que más está revelando su importancia y el interés que se puede tener en ella. Entonces, como alguien ha dicho, yo voy a hacer algo audiovisual, probablemente podrías hacer algo audiogustativo o audio-olfativo, ¿no? Ahí podrías divertirte enormemente con tus propias capacidades y comprobar, así poner a prueba a los comensales si eso que están probando suena más o menos cercano a lo que tú les dices, ¿no? Pero así, bueno, a veces me pregunto si tal acorde corresponde con eso. Un acorde puede ser que ahí te enclaustres en el mundo del piano, ¿no? En un teclado, pero podría ser que aquello que has gustado lo cantaras. No olvidándote de si es una canción, no en ese sentido. Canta algo que te suene picante, algo que suene caliente, por ejemplo. A lo mejor picante y caliente tienen que ver. Es decir, que lo gustativo y lo táctil ahí están muy comunicados, están interactuando en ambos casos. Y que, ¿cómo sonaría? Pues entonces ahí lo auditivo que tiene su lugar. Es decir, hay ya una nueva conexión de lo gustativo o lo olfativo con lo táctil, ¿no? Ahí, tienes una gran ventaja, toma esa ventaja, toma la ventaja. Aquello que caracteriza a cada uno es su gran ventaja. Es su gran ventaja. Y
Explora a partir de tus ventajas el mundo que puedes ir abriendo para ti y que podrás compartir con otros. Estoy seguro que de esta recomendación podrá salir algo sobre lo cual reflexiones. Y aparte de todo, cada vez, cada día, haz un diario, haz un diario. Esta experiencia la sentí así, 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 así. Y luego intenta dibujarla, ver cuál es el vínculo con lo visual. A lo mejor viendo aquello te va a estimular cómo suena, o escuchando la percepción que acabas de tener respecto de algo olfativo o gustativo, se te representa más fácilmente dibujarlo. Puedes tener ahí hay una enorme riqueza plurisensorial, envidiable, yo diría también. Eh, la tenemos todos, pero ojo, con énfasis en tu caso. O sea, en tu caso hay una experiencia enfática que es muy interesante desarrollar. ¿Mm? Tómala en cuenta, no te des vacaciones. Vete a la cocina. Yo recuerdo, hará como 50 años que un día dije, no, esto solamente yendo a una perfumería. Y me pasé una tarde en la perfumería y me decían, oiga, pero ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere comprar? Que no, es que no quiero comprar nada, quiero oler. Ya me querían echar, dije, no, a ver, déjenme probar este otro, quiero algo más quemado, quiero algo así, quiero esto. O sea, en fin, fue para mí una de las experiencias más ilustrativas que no se me había ocurrido. Dije, ¿por qué habré hecho esto? ¿Por qué lo habré hecho? Me lo preguntaba entonces. Ahora no me lo pregunto. Le digo, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no exploré más todavía? ¿Por qué no indagué cosas que estaban ahí? ¿No? Entonces, también puede ser que vinculado a los aspectos gastronómicos u olfativos, haya, haya también una cultura familiar. O sea, que en tu casa haya alguien que tenga que haya podido influirte, que haya podido, digamos, darte un ejemplo, un caso, ¿no? Y decir, mira, pues no está mal. Si yo lo pruebo, me resulta también, ¿no? El hecho mismo de estar hablando contigo ahora hace que algunos aquí sonrían para sí mismos y digan, mira, no está mal lo que está ocurriendo ahí, quizá podría yo explorar algo de eso, ¿no? A nadie empobrece, a nadie empobrece, ¿no? Bueno, muy bien, Carlos, muy bien. Siguiente, veo a Juan Pablo Luna, que es el que está, digamos, en el orden de los cuadros. Sí, aquí ando. Pues primero que todo, si se me escucha bien. Sí, siempre preguntas lo mismo. Ah, claro. Sí, pues siempre siento que no se me Desde escucha. tu claroscuro con fondo verde y cortina blanca, siempre el mismo, se te sigue escuchando bien. Ok. Entonces, respecto al ruido, justo me quedé pensando en eso y me di cuenta de que mi idea primordial del ruido siempre ha sido peyorativa, siempre ha sido de como alguien diciendo no me gusta esto, esto es ruido, al momento de hablar de la música. También me he topado con gente que usa la expresión ruido al momento de hablar de cosas como los olores o ver un cuadro. Esto es mucho ruido, al momento de hablar justamente de lo que decía Roica de la saturación, del exceso de elementos. Y noto que eso no, en nuestra cultura que tenemos actualmente, no tenemos muy bien asimilado ese concepto. Me acuerdo una vez que estaba platicando con alguien que se dedicaba a pintar, a todo ese tema. Y me dijo que al momento de componer una obra, él solo pensaba en dos colores, porque dos colores le iban a dar la respuesta a la belleza que estaba buscando. Y me puse a pensar cómo tenemos asociada la saturación con el concepto del ruido, entonces con algo malo, cuando no necesariamente es algo malo, lo tenemos alejado de en sí de nuestra cultura. Y ahorita, justamente que estoy en este concepto, eh, el año pasado, al momento de entrar a su clase, me puse a leer sobre usted antes de entrar, para tener una idea de con quién iba a tomar la clase. Y me acuerdo, ahorita estaba buscando, pero no encontré nada,
que en una de sus obras planteaba decía abajo elementos para los que, y decía varias voces, no me acuerdo muy bien ahorita qué obra, y no logro encontrar dónde lo leí. Y hasta abajo ponía ruidista. Me llamó mucho la atención esa palabra, ruidista. Y te quería preguntar justamente a qué te refieres con ruidista al momento de No, plantearlo. es cierto, yo no la cambiaría a pesar de mi crítica hacia la idea de ruido, porque en realidad es mi crítica hacia la idea de percusión. O sea, todos a los percusionistas se piensa que solamente percuten, taca, 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 taca. No, no solamente percutan, frotan, soplan, los no pueden producir sonidos mediante el soplido, pueden cantar también, ¿no? Y son los instrumentistas más libres que haya, a diferencia de los oboístas, que tienen que usar una combinación de máxima seguridad de un banco. La caja de seguridad de un banco es más sencilla del banco mundial, es más sencilla que las combinaciones de un oboe. Es un oboe, es que espanto es aquello, para que suene, ¿no? Para que suene. Algunos de ustedes no han intentado todavía estudiar oboe. Yo lo intenté y a la primera clase caí desmayado. A la segunda caí desmayado y a la tercera el maestro agarró el oboe y me dejó caer. Y dijo, ya no regreses. No tienes solución contigo. Pero digamos, es una, ¿cómo sea? Las nociones que tenemos de ciertas cosas son tan viejas. O sea, percusionista, pues sí, eso podría servir, digamos, para Bach, ¿no? O Monteverdi, o hasta Tchaikovsky, Brahms, Wagner, y Stravinsky ya, sí, pero cuando entra Varese, ya utiliza una maquinita para producir la sirena. Dice, bueno, ¿esto se vale? ¿Se vale que alguien use una sirenita, un aparato mecánico? Eso ya no, ¿qué es esto? ¿Está funcionando por sí solo? ¿Si le das cuerda? Sí. ¿Con qué velocidad le das cuerda? ¿Con qué intensidad? Etcétera, ¿no? Va a sonar esa sirena. Hay buenos y malos sirenistas, pero ¿les vas a llamar sirenista? Porque eso no es una percusión, no es instrumento de percusión, ¿no? Un instrumentista de percusión utiliza también un arco. ¿Cuántos instrumentos? O sea, por ejemplo, hay instrumentos de vidrio que se tocan con humedeciendo los dedos y que están basados en el frote. Con un arco puedes frotar con los dedos y obtienes el sonido. El mismo arco te puede servir para cualquiera de los instrumentos que tengan en sí mismos su propia caja de resonancia. Un gong, un tam-tam, tiene una caja de resonancia. Stockhausen utilizaba en microfonía número 2 para tam-tam, un tam-tam de 2 metros de diámetro, inmenso, inmenso, inmenso. Utilizaba unos tubos como este. Y lo colocaba contra la pared del gong y lo frotaba. Y el propio frote producía un sonido que parecía casi un grito. O sea, tenía una, una asociación muy fuerte con algo cercano a la voz. De modo que, bueno, un ruidista puede ser alguien, sobre todo, que son gente mucho más ecléctica que un oboísta. El oboísta solamente sabe tocar eso, nada más sabe sus combinaciones. Le dices que toque algo más, dices, no señor, esto no se puede, no se puede, no se puede. El oboísta es el primer músico de toda una orquesta a decir, no se puede. Y el fagotista el segundo, si acaso no se le anticipa. Son músicos que están atados a las llaves, que están encerrados por unas llaves, unas combinaciones tortuosas. Pero un percusionista dile, oye, necesito un juego de tablas, no tablas de las hindús, sino necesito unas tablas de este tamaño, de madera dura, de madera blanda, de madera o de plástico, de lo que quieras. Quiero que me des, que tengan tal ancho, tal altura, tal grosor, ya está. Y las hace. Y las quiero juntas para que quedes con eso unos choques, entre choques de ellos.
un ejemplo de que algo que es percusión al límite es una maraca. Si uno juega con una maraca así, que están frotando, están percutiendo, están frotando y percutiendo al mismo tiempo, ¿no? Distinto a la maraca. Chac, 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 chac. Esto es girar una maraca. El movimiento giratorio es incluso eh, enormemente aleatorio lo que está pasando ahí. Son muy permisivos. O sea, tú le pides al oboísta que haga eso, yo sé tocar bien esto, ¿no? O sea, si para eso me he dedicado toda la vida, a tocar exactamente el la para toda una orquesta. No me pide usted ahora que comience a hacer así para dar el la o para hacer melodías que no son mías. No, 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 no. Son muy precisos, muy, muy exactos, ¿no? Estoy hablando muy en general, ¿eh? Pero bajo bajo esta idea, el percusionista es más allá que eso. Las percusiones de Estrasburgo, famosísimas desde mediados del siglo XX, pues son gente que rebasa la percusión. Han hecho de todo. O sea, no son esos nada más. Para mí que son más ruidistas. Y yo digo, ruidistas que hacen ruidos. Y mantengo aquí la idea de ruido en el sentido de que aquello que pueden producir es inesperado, desconocido incluso, que no podemos todavía nombrar. Lo dejo ahí, me parece una apertura que propicia la emergencia de las percusiones con Stravinsky, luego Varese, luego ya Stockhausen, ¿no? Pero que digo, cuando yo tomé la idea del ruidista, me inspiró ver trabajar a un ruidista de cine, hablando del cine, Gonzalo Gavira, a quien dediqué una parte del ruidista de mi propia ópera. Lo conocí, trabajamos juntos. Él me ayudó a ilustrar algunos análisis que yo hacía de la música de Juan Rulfo, bueno, de las sonoridades de Rulfo, y personaje extraordinario. Fue él el que hizo El Exorcista. O sea, para hacer el sonido, la música de fondo, los sonidos de fondo, los ambientes sonoros del Exorcista, habían gastado millones los productores de la película. Y encontraron que era un fracaso aquello. Y alguien les dijo, oiga, busquen a Gavira. Fueron a buscar a Gavira. Oiga, pues sí, pero este es un señor ahí que no tiene nada, tiene unos objetitos. Sí, sí, pero verán que lo que tiene aquí, la creatividad esa, rebasa todo a las computadoras. Japón les había costado $1.000.000 intentar hacer la música, cosas así. En Estados Unidos también un estudio de no sé qué y tal. Nada, un fracaso. Mandan a llamar a este señor, por poco y no lo dejan entrar a la frontera porque traía una maleta con cáscaras de coco, unos palitos de no sé qué, unos botes destaladrados, destartalados, no sé, cosas de todo orden, ¿no? Se oiga, señor, ¿esto qué es basura? ¿Usted está queriendo meter basura a los Estados Unidos de América? ¿Usted no sabe lo que es lo que no? Yo soy ruidista, señor. Bueno, en 1968 en México lo hubieran metido a la cárcel, ¿verdad? Yo soy ruidista, ¿qué es esto? ¿Es el que se encarga de los gritos o qué? No, es ruidista. Lo dejaron entrar porque hablaron los productores. Dijeron, no, no, no dejen entrar, estamos esperando aquí en la frontera. Lo llevaron. Dijeron, a ver, mire, queremos explicar. No, no, no me explique. Páseme el rollo, el primer rollo. Lo vio. El segundo. Lo vio. Oiga, pero no ha hecho usted nada. El segundo. Ya. Eran 2 rollos, pongamos. Dijo, bueno, ya están listos para grabar. Dispuso en una mesita modesta, dispuso todos sus objetos. Así, tac, 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 tac. Eran, no sé, una docena de pequeños objetos. Un tapete en el cual caminaba, cosas así, bueno. Le pasan la película. Dice, oiga, pero usted no tiene guión, no tomó apuntes de nada, no cronometró nada. ¿Me quiere pasar, por favor, la película? Porque yo tengo muchas cosas que hacer allá en México. Bueno, le pasan la película, se caen de espaldas cuando el tipo hace. O sea, hacía todo sincronizado perfectamente bien con la imagen. Tenía memoria fotográfica de genio. Hizo toda la película en una sola toma, en una sola toma. Cuando vino la escena del cuello que le tuerce, no sé qué, estaban todos pendientes, ¿qué va a hacer aquí? Agarró su pene
se lo pasó por los dientes y eso fue. Eso fue. No hubo una sola cosa que tuviera que repetir. Genio. Y un genio creativo, ¿no? Y un genio creativo mexicano, o sea, no podía ser más mexicano. ¿Cómo se llamaba? Gonzalo Gavira. Es famoso, o sea, para mí es el uno de los grandes personajes que he conocido en mi vida, que cambió mi idea de música incluso. Y que a quien está destinada la palabra ruidista, ¿no? Que él era eso, soy el ruidista. Así se les llama en el cine, ¿no? El ruidista, el sonidista, o sea. Un personajazo, ¿no? Lo invité a dar una conferencia en la sala Carlos Chávez. Y, ya, a ver, ya, don Julio, ya me aburrió usted. Así ya se levantaba, ya se quería ir. Espérese tantito. No, ya, don Julio, ya estoy aquí. Comenzaba a caminar por. Tipo muy inquieto, así, impredecible. Pero terminamos. Era una conferencia sobre Rulfo y lo hizo maravillosamente. Un personaje fuera de todo lo común, ¿no? En fin, eso es la respuesta a ti, Juan Pablo. Yo pediría que fuéramos más rápidos, son las 8:38. ¿Quiénes no han intervenido hasta ahora? Ahí está, Esteban Flores, bien. Voy, estoy poniendo la cámara. Ok, pues yo quería hacer primero, bueno, una mención de lo que yo entiendo por lo que se ha hecho con la palabra ruido, que, bueno, si bien no niego que haya una clara visión peyorativa sobre el término, creo que incluso a partir de esta cuestión peyorativa, varios artistas, probablemente desde los 70s, supongo, 70s, 80s, a partir de ahí, han empezado a darle como un giro a la palabra, en el sentido de darle una resignificación, ya que como yo he visto la cuestión en ese tema, es una manera de decir, ustedes hacen ruido, y ellos, de cierta manera, tomando la palabra, es como, bueno, sí, hacemos ruido, ¿y qué? Por una de muchas maneras de verlo, ¿no? Porque creo que para ellos, bueno, sí, de todos modos, al final de cuentas, no tienen tanto interés en darle una discusión al tema de sobre qué es ruido y qué no, en un sentido de cuestión de gustos, ¿no? Sino que dentro de esos mismos círculos de ya sea ruidistas, ya sea de músicos experimentales, por ponerle una categoría, o de músicos de ese tipo de círculos, se enfocan más en, pues, en exploraciones tímbricas, ¿no? Y en las conjunciones de estas mismas exploraciones tímbricas. Entonces, creo que dentro de esos grupos, la resignificación del ruido, bueno, la palabra ruido en sí empieza a ser utilizada más bien como una cuestión de darle un nombre general, casi, ¿cómo decirlo? Como un nombre que está ahí nada más como para hablar rápido de un tema, por así decirlo, porque están conscientes de que es un tema muchísimo más complejo y que da para mucho más que simplemente ese ruido, ¿no? Pero creo que al hacerlo también funciona como una clase de mecanismo de defensa, me atrevo a decir, desde estos círculos para con los círculos exteriores que usan la palabra ruido como un término peyorativo, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer nada más esa aclaración, que si bien existe como este término peyorativo, que es lo que estuvimos diciendo, también creo que coexiste ese término con esos dos significados. Tal vez haya más, no sé, pero por lo menos dentro de esos dos significados creo que baila el término según el contexto en el que se aplique. Muy bien, muy bien, Esteban. ¿Quién nos falta? Guillermo Leonardini, ¿no? Sí, bueno, continuando con el tema del ruido, y, o sea, dos puntos, en general el ruido y esto de imaginar, en relación al ruido, y yo una vez en en uno de los videos que están rolados ahí en YouTube de usted, Julio, donde estás explorando los instrumentos de cuerda con dos arcos, en un momento dices, ruido, podríamos definirlo como como toda aquella información sonora no deseada respecto a un discurso. Me trajo mucho la idea, porque plantea el contexto es el que define la identidad del sonido, como ya han hablado. Y también me hace recuerdo un poco a Ablinger, cuando habla de que el ruido blanco es la sumatoria de todos los sonidos
posibles. Y cuando uno empieza a hablar en esos términos, hay una especie como de suspensión del ordenamiento del mundo, ¿no? Cuando uno pregunta qué es ruido, cuestiona el contexto, la identidad de uno, y estos órdenes, como ruidos de autos, que son ruidos no musicales, los sonidos sí musicales, este claro orden se suspende, ¿no? Esta línea que antes estaba bien claramente definida se va borrando. En ese sentido, me parece interesante hacer una especie de línea entre sonido, que es información no deseada respecto a un discurso, eh, sonidos comunes y la sumatoria de todos ellos sea el equivalente al ruido blanco, ¿no? Es como una especie de directriz donde ubicarse. Y respecto a lo de imaginar, eh, me parece que esta búsqueda interior del imaginario es también como una búsqueda del yo, una especie de construcción del yo. Y me atrae mucho lo que en un momento dijo sobre no pensar en estos sistemas como una forma de definirse, ¿no? Justo cuando Diego estaba hablando y él le preguntaba quién eres tú y no qué elementos externos te definen. Y me hizo recuerdo a un fragmento en un diario de Pessoa, del poeta, que dice, y cito, he descubierto que la lectura es una forma de soñar esclavizada. Si he de soñar, ¿por qué no soñar con mis propios sueños? Me parece muy parecido a lo que estamos haciendo acá, ¿no? A imaginar con nuestro propio imaginario, construirnos a nosotros para después proyectar algo. Eso tendría que decir. ¿Quién decía esto? ¿Pessoa? Pessoa, sí, en uno de sus diarios. Magnífica idea, sí, sí. Eso al menos justifica que yo sea un mal lector, leo muy poco. Eh, Me dedico, eso sí, a- a escribir. Incluso estoy ahora escribiendo una novela, pero cuando escribo algún libro, alguna investigación, trato de no leer lo que otros han dicho. Ya cuando encontré las cosas que tenía que decir, bueno, en ese momento sí abro la puerta a ver otras cosas, pero no me gusta escribir a partir de lo que otros han dicho. Es más, en algo que se ha vuelto, digamos, en una especie de protocolo obligatorio en las tesis universitarias es, primero haz tu bibliografía y luego de hablamos de qué se trata. O, digamos, de qué se trata, pero primero tu bibliografía, qué es lo que vas a hacer, cómo vas a, cómo vas a elaborar tu trabajo. Pues no, más bien, ¿cuáles son los problemas que quieres abordar, no? Una vez que ya esto está definido, sí es cierto que muchas veces quien está empezando o emprendiendo una tesis, eh, si no consulta un libro va a descubrir el hilo negro, pero muchas veces hay grises propios y blancos propios y negros más intensos y brillos que no tiene el hilo negro. El hilo negro es una cosa muy general y puede ser algo muy específico también, pero yo prefiero mantenerme al margen cuando investigo y cuando creo. Y me parece algo, ahí coincido con Pessoa, no sabía que existiera esa frase de él o esa idea de él, ¿no? Leer es un soñar adiestrado, ¿no? Es un Controlado, soñar esclavizado, dice. esclavizado, Es sí, una o forma de adiestrado. soñar esclavizada. Sí, 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 sí. Sí, es bueno, es una visión bastante radical, pero yo formo parte de esos radicales libres distintos de los que menciona James Bond, ¿no? Bueno, muy bien, Guillermo. Eh, Daniel Prieto. Coincidió porque estaba planeando levantar la mano ahorita. Sí, 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 coincido, sí. Ok, yo quería comentar sobre ser sí mismos, que es muy importante siempre tener ideas originales. Porque bueno, yo algo que luego, bueno, una habilidad que tengo es que cuando escucho música puedo saber quién la hizo. O bueno, sabes, si me ponen una pieza de Beethoven que no conocía, la escucho y digo, ah, eso es Beethoven. Y ya cuando me dicen sí, sí es Beethoven, le digo, ah, ya ves, sí era. Y entonces, bueno, uno de mis objetivos, siempre desde que quise ser compositor, ha sido ese, el de que cuando alguien escucha alguna pieza mía ajá, que cuando alguien me escuche diga, ah, este es Daniel. Eso lo compuso él, ¿no? Y también otra cosa que sí me ha sucedido es que cuando escucho música más actual, más popular, digo, eso suena mucho a Bach. Y entonces, ahí es cuando me doy cuenta de que a lo mejor el que hizo esa canción, pues le copió algo a algún compositor, anterior o cosas así. Y bueno, eso me gustaría evitarlo, ¿no? Bueno, eso era todo lo que quería decir.
Bueno, ahí tienes una denominación un poco curiosa. Estás hablando de una canción. Una canción es algo que se utiliza hoy día en el lenguaje de Facebook y de los medios masivos de comunicación. Yo no le llamaría canción, no todo es una canción. ¿Te parece que es una canción, una obra de Beethoven, una sonata de piano? No es una Bueno, sí, canción. sí, cierto, la canción es la que se canta, entonces, una pieza, Exacto, ¿no? sí. Esa es una parte. Y la otra, sí, el que tú quieras ser tú mismo, eso es fundamental. Hay que averiguar mucho para ver quién es uno mismo. Tú partes de tu capacidad para reconocer que lo que escuchas es Beethoven. Hay que desarrollarla al punto de identificar si es Beethoven o Hummel, que era un señor al que Beethoven respetaba mucho y que era un pobre señor, ¿no? Alguna vez, escuchando música en la radio en México, siendo joven, bastante joven, estaba yo estudiando a Mozart y oí una obra de ese estilo, muy cercana. Y la fui siguiendo con mucho interés, porque dije, caray, qué distinto, esto no es Haydn, no, esto no lo haría Mozart. Y me fui convenciendo gradualmente de que el que lo había hecho era un idiota. Me pareció que hay que ser idiota para para dar estas soluciones, ¿no? Cuando crea una melodía, no le acierta a lo que viene después 2 o 3 veces y repite el mismo error. O sea, ¿quién era? Salieri. Para mí eh, fue la primera vez que dije, acabo de encontrar a alguien como músico muy despreciable. Yo no sabía la historia, en aquella época no se había difundido tanto la idea de Salieri y Mozart, pero Salieri era un tipo con muy escasa imaginación, ¿no? Un tipo muy culto, fue maestro de Beethoven, fue maestro de Schubert, nada menos. Pero bueno, ya ven, los maestros no necesariamente tenemos que ser superiores a los alumnos, ¿no? Y hay maestros que salierean, ¿no? Hay otros que mozartean. Ese puede ser una forma también de identificar qué es lo que está diciendo cada maestro. O sea, el caso de Salieri es un gran emblema de la mediocridad a tal punto que necesita del poder. De hecho, se puede hablar de salierismo como definición de esa mediocridad en busca del poder. Así me suena cuando salgo la música de Carlos Chávez, decía, es como Salieri. Y resultó que así era el tipo en la realidad, ¿no? O sea, si lo comparamos con Revueltas, pues era más o menos así. Y en casi cualquier, eh, cualquier época de la historia y en cualquier región, existen esos. Es decir, los maestros un poco burocráticos, los músicos burocráticos, los no imaginativos, los que primero está la estructura, los que primero está lo que hay que hacer, lo obligado y no lo que nos obliga nuestra propia mente, ¿no? Donde todo está enfocado hacia algo exterior y no hacia lo interior. Ahí habría un gran contraste, Daniel, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, Nos falta oír todavía a Bárbara y a Diego para cerrar, pero está Judith Romero. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo, Judith? ¿Cómo estás? Bien, bien, Julio, aquí escuchando esta Ah, primera clase que pues siempre resulta muy reveladora de ah, cómo en el cómo se trabaja y sobre todo pues nunca me deja de sorprender que pues siempre hay que lidiar con el ego y lo digo como experiencia personal porque cuando ya al final del último semestre empezamos a trabajar contigo los proyectos y a mí me surgieron muchas ideas, no cabe duda que el hecho de dialogar, de abrirse es muy importante porque si no abrimos nuestro interior, pues ¿cómo vamos a interactuar con el exterior si no somos realmente, no nos escuchamos? Siempre estás insistiendo en eso, ¿no? En que debemos escucharnos y sobre todo poner atención, que es lo que pasa con nuestra mente. De hecho, ahorita el ejercicio que pusiste con uno de los de nuevos, no recuerdo el nombre, y que dijiste, bueno, ponte a imaginar. Fue muy extraño porque a mí se me ocurrió como que si mi nariz se me zafaba y se ponía a bailar, ¿no? Cuando evocaste este asunto del bailar.
Y entonces me hizo muchísima gracia porque dije, es que nunca había tenido una idea tan loca. Y no sé por qué, pero no sé si tuvo que ver porque me enfermé y luego que la nariz se zafara y que pudiera ser libre y ser suelta y verla bailar y ver cómo se movió mi nariz fue algo muy extraño, ¿no? Entonces son cosas que siempre pasan en el Atremos, de que hay siempre algún elemento que cualquiera de nosotros o que tú nos vas induciendo y de repente pasan cosas inusitadas, a eso voy. Eso siempre lo he, mm, lo he, me he dado mucho, vaya, lo he visto en el Acremus, no en ninguna otra clase, en ninguna otra, y creo que eso es bien enriquecedor. Con respecto al ruido, pues hay muchas vertientes, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista eurocentrista, desde el punto de vista ya de la segunda mitad del siglo XX. Es muy amplio el tema del ruido y estoy de acuerdo vaya, totalmente contigo de que es muy difícil definirlo. Muchos han tratado en los años 60 de definirlo, de qué es el ruido, si es una frecuencia distorsionada, es una frecuencia no regular, y esas teorías, algunos laboratorios han dicho que sí, otros dicen que no, que eso no es cierto. Entonces, pues bueno, yo me iría más bien y me hiciste mucho pensar en los espectralistas, por ejemplo. Yo creo que si exploramos, y que no era su intención de la exploración del ruido para nada, pero no sé por qué me vino a la idea precisamente esta cuestión de esa tendencia, ¿no? Espectral, y que a mí sí me interesó mucho, por ejemplo, escuchar esta cuestión del manejo del ruido a través del espectro y que muchos compositores lo han utilizado, evidentemente. Entonces, pues eso es lo que yo quería comentarte en esta clase y que siempre ha sido muy, ¿cómo decir?, vitalizador el estar en el Acremus, escuchar todo lo que se viene diciendo y cómo nuestro interior a veces de una manera inconsciente reacciona y que nosotros no lo sabemos. Por eso cuando estabas hablando, creo que con Daniel, hablabas de esto, ¿no? De que a veces no sabemos qué queremos, no sabemos qué buscamos y no sabemos, y eso es el Acremus, o sea, precisamente una exploración de nuestro yo musical. Por eso fue muy importante que, y como siempre lo haces maravillosamente, insistes en que ese yo se revele, ese yo se exprese, lo podamos verbalizar, que a veces mm, somos muy herméticos, no nos lo permitimos. Y creo que esa apertura a que podamos expresar lo que podemos, lo que tal vez podamos sentir y que no nos atrevemos a decir, eso abre las puertas para la creación. Eso yo creo que observándolos a ustedes como creadores es muy importante. Ya. Muy bien, Judith, muy buena percepción del asunto y del tema en general, ¿no? Has mencionado a algo que tiene que ver con el ruido. Mira, los futuristas fueron Sí, los claro. que se declararon así a favor del ruido, es decir, crearon instrumentos rarísimos en este mundo que se llamaban los intonarrumori, los entonadores de ruidos. Se presentaron en los Campos Elíseos en la misma sala donde se estrenó La consagración de la primavera y en el mismo año. Y cuando iba yo a la clase de Jean Etienne Marie, que fue mi maestro, que alguien que estudia muy a fondo, Judith, eh, yo recuerdo que estaba el grupo de las investigaciones musicales, el grupo de la música concreta francesa, que estaban en la radio, instalados tal y cual, y decían que ellos habían inaugurado la música de ruidos. Y dije, no, estos no. Estos son unos unos burócratas del ruido, ¿no? Querían instaurar todo a partir de que todo se hacía con grabaciones. Dije, no, esto existió antes. Y nos hicimos una cita, fuimos Daniel Regán y yo a hablar con André Jolivet, compositor, colega de Messiaen, un tipo muy inspirado, pero con una producción menos desarrollada por alguna razón, no sé cuál, pero era fantástico. Nos contó toda la historia de los Intonarrumori, de los futuristas en París, etcétera, ¿no? Y a mí me alentó para crear un grupo de investigación, de creación a partir no de cintas y nada de eso, ¿no? Sino con la voz y instrumentos y objetos, ¿no? Ahí, ahí descubrí algo que no había descubierto en ningún otro lugar. Y fue justamente Jean Etienne Marie, que era una clase iconoclasta, no había necesariamente una barrera, ¿no? O sea, podían estar ahí ingenieros de sonido, como podían estar aficionados, como podían estar compositores, intérpretes, musicólogos, lo que fuera. Era una clase muy abierta, pintores, ¿no? No llegó nunca a ser tanta la población que había, éramos 4 gatos o 5 o 6, ¿no? Pero era una clase muy ilustrativa de
posibilidades alternativas de estudiar la música, ¿no? En fin, bueno, creo que le toca a Bárbara y a Diego cerrar esta sesión. Ya tenemos nada más 0 minutos, son las 9. Eh, como dicen en Mérida, no hace ni frío ni calor cuando hace 0 grados, ¿no? Pero, ¿quién quiere comenzar? Bárbara, muy bien, ya tiene el micrófono al alcance. A ver, hay muchas cosas que se hablaron que me parecen muy, muy interesantes. Yo, sobre todo, algo que me dio mucha risa fue lo de las percusiones. Yo también estuve trabajando en percusiones un rato. Y sí es cierto, somos bien creativos. En el último momento te puede salir la baqueta o cualquier cosa y improvisas, pero funciona en el momento que tiene que funcionar. Entonces eso como que me identifique mucho con esa parte. Em, Otra cosa que me gustó mucho fue la parte visual. Bueno, yo también tengo como para inspirarme, ahora sí que agarro de lo que haya. No me había puesto a pensar en lo de los olfatos, el olfato, pero igual y también es mucho porque yo tengo a recordar emociones o lugares a partir de un olfato en específico. Entonces, ahora sí que es inconsciente, pero creo que también me ha pasado a partir de ahí tener como esa creatividad. Mm, y sí, otra cosa que también mencionaba, ¿no? Que es casi como el huevo o la gallina, que es primero, si la composición o lo visual, y de ahí surge lo musical. Entonces eso también me gustó mucho porque sí, creo que también me ha pasado eso. Y pues me gusta las reflexiones que se hacen, están como, ahora sí que se abarcó mucha información. Pues en una clase me parece que está muy, muy bien. Y pues ya, más bien eso, y quiero escuchar qué sigue, ¿no? Cómo se prepara el semestre y demás por allá. Eso es como lo que más me llamó la atención. Muy bien, muy bien. Ahora abordaré eso. Eh, Cuando estás diciendo que qué es primero o qué es después, etcétera. Bueno, efectivamente, en una clase, digamos, típica de composición, la idea es, no, aquí nada de que imágenes y cosas, son cuentos. Usted vino aquí a componer, tiene que aprender una forma, escriba algo dentro de esa forma y rellénelo con temas, con desarrollos, con motivos, con lo que usted guste, pero son estrictamente estos los elementos que usted va a utilizar. Una armonía, puede ser un contrapunto, puede ser una imitación, y así va usted a aprender los principios de la composición. Es una forma, pero es también encerrarse en ella y no salir de ahí durante los próximos 5 años, o 10, o los que dure vivo el estudiante, ¿no? Entonces, esos encierros no me parecen para nada favorables al desarrollo de un yo. Yo a mí me da exactamente igual en qué desemboque cada una de las vocaciones. Lo que sí me importa es que sean ellos mismos. De aquí de esta clase puede ser que alguien diga, oye, pues me doy cuenta que soy poeta y que no tengo nada de músico. Bueno, es una parte, sí, o soy pintor, si me había pasado, soy arquitecto, o soy un ingeniero y un químico y se acabó y chao. Esto sí me aburre totalmente y lo otro es lo que me interesa. Puede ser, pero al menos nos acercamos al yo de cada uno y cada uno decide quién es. No lo decido yo. Nunca me permitiría decidir qué es lo que le debe de interesar a nadie. No, excepto que si han venido aquí todos y cada uno de ustedes en lo individual, es porque algún problema tienen que no saben resolver. Y los problemas que no saben resolver y que no están en los libros son los que a mí me interesan. Son esos que no hay receta, en donde no hay una solución. Esos son los que me interesan. En el comité de admisión de composición, alguien decía, pues no sé, este es medio, ¿por qué no se lo mandamos a Julio? Pero sí, así dicho, delante de mí y todo, ¿no? Digo, sí, yo recibo cascajo. Recibo libremente alumnos, cascajos si quieren, en el entendido de que dentro de ese cascajo, dentro de ese que está en bruto, digamos, hay una materia que se puede crear. Hay una materia que está ahí, que yace ahí, que yace dentro de esa cosa ruidosa que llamaríamos cascajo, ¿no? Esa cosa amorfa, indefinida, eso que no está aún definido, eso es lo que importa definir. Entonces no me manden un diamante pulido, porque va a costar mucho más trabajo
que alguien como un cascajo o como una piedra al natural. Es mucho más fácil trabajar desde el inicio con quién es quién para que entienda cómo cree lo que cree, lo que crea, cómo crea lo que crea, que alguien que ya sabe demasiado y ya tiene una cierta adherencia a cierto modo de entender la música y de solucionar los problemas dentro de ella. Yo prefiero eso. Y cuando vienen aquí algunos que ya pasaron por esa etapa, pues sí, están a tiempo. Todos estamos a tiempo. Pero no sabía que había estudiado percusión, Bárbara. Qué bien. Bueno, no, o sea, sí lo he hecho, pero no estudié como formal. Yo estudié, bueno, estudio piano, órgano y estuve en percusión, pero no es como un estudio formal. Digamos, fui parte de una orquesta. Ya. Bueno, pero qué bien. Qué bien que la percusión es una de las opciones porque quiere decir que hay bastante eclecticismo de tu parte, ¿no? Es decir, que no estás encerrada en un teclado, sino que también permites algo distinto. Es decir, la percusión es muy, muy abierta, ¿no? No es una percusión, son múltiples, ¿no? Y de muy distintos órdenes, ¿no? Y son mucho más, las articulaciones, los modos de articulación son mucho más ricos, ¿no? Digamos, de una forma muy elemental, pero son mucho más ricos, ¿no? Lo que decía, son percutir, rasgar, frotar, eh, cantar, ¿no? Bueno, ok. Soplar. Diego, Bueno, pues de lo que ya he estado viendo en todo este rato de la clase, eh, pues la verdad me ha gustado mucho que cada uno de ustedes tiene algo que decir, pues más allá de cosas como muy generales, que cada quien realmente está diciendo lo que piensa y eh, pues que cada quien puede ser como es en realidad. Eh, Creo que esa parte de que tenemos que buscar cada uno de nosotros qué es lo que nos hace nosotros mismos es muy importante y quizá, como han dicho, no sabemos a, a ciencia cierta qué es lo que nos hace nosotros mismos, pero la búsqueda y el camino de querer encontrar eso es lo que importa y eso es lo que hace muy distinta esta clase y me gusta demasiado, que ¿demasiado? ¿Demasiado o te gusta bastante? me Demasiado quiere gusta decir que ya no demasiado la soportas, clase. o sea, que te estás excediendo. Si le dices a una chica que no habla como tú, le dices, me gustas demasiado, te va a dar un bofetón. ¿Cómo? ¿No te gusto suficientemente? No, es que me gustas demasiado. Oye, pero ¿por qué me tomas tú? Así le dices a tu chica, ¿me gustas demasiado? Sí. No, no, eso sí que es peyorativo como el ruido, ¿eh? Me gusta demasiado. ¿No? Y ahí en qué andaba. Este, pues sí, creo que aquí es donde puedo encontrar justamente eso, el saber quién en realidad soy y el saber precisamente el por qué estudiar música es lo que realmente me apasiona. Bueno, fíjate que no sé, te agradezco muy profundamente y con emoción lo que acabas de decir, porque alguien que no se veía ni quién era, pues al final ahora nos comunicamos, ¿no? Yo sé que tienes Sí, una novia y que estás enamorado y que, bueno, que estás vivo, ¿no? sí, Y que no, que te expresas y que vas a hacerlo, o sea, que tienes con qué, ¿no? sí, Es algo que te mueve para producir lo que quieras. Y al principio no sabía, quizá hasta tú mismo lo sabías, pero no lo decías, ¿no? sí. Aquí estamos para que lo digas más rotundamente y que lo vayas sabiendo cada vez mejor. Bueno, eh, pues ya habiéndose expresado todos, Roy ya lo hemos oído en algún momento. Quisiera entonces ahora sí dar una síntesis, va a ser muy rápida, pues que ya llevamos 11 minutos de más. Yo no cuento, pero cuento por ustedes, a lo mejor están cansados. Yo también, pero no me cansa el dar clase.
Eh, el tema va a ser cómo representar lo que imaginamos. Esa es. Si tenemos que hacer algunos ejercicios de imaginación individual y colectiva, habrá que describirlos verbalmente, decir, bueno, qué es lo que imaginé, etcétera, describirlo con todos los detalles que puedan. Y después vamos a ir aprendiendo una técnica. Va a ser difícil porque voy a necesitar, y ustedes también, tener acceso a un mecanismo para poder dibujar e ir explorando mediante el dibujo cómo representar aquello que estamos imaginando. ¿Qué es lo que podemos dibujar? Pues resulta que son muchas cosas. Es una información. El dibujo nos permite representar analogías de aquello que oímos. Como lo que oímos se nos escapa, y nuestra memoria no es siempre capaz de retenerlo todo, y hay que ejercitarla para que aprenda a retenerlo todo. En ese sentido, la tradición es muy buena. Hay cosas que no se pueden retener, son aquellas que están flotando. No se puede retener cómo se movió una nube, no se puede retener cómo se movió un río, no se puede retener cómo se movió el lodo, no se puede retener siempre cómo se mueven todos los cristales, o sea, a nivel micro. Hay cosas que no se pueden retener, pero podemos aprender a aproximarnos a una memoria que se base no tanto en el detalle de esto se movió así para acá, para acá, para acá, cosas que podemos a lo mejor especular analíticamente, también especular auditivamente, visualmente, táctilmente, pero que podemos también especular respecto de cosas cuya movilidad libre podemos registrar mediante la cantidad de energía que observamos en ellas. Algo está quieto, pues no pasa de ahí. Comienza a moverse. Ahí está. ¿Qué tanto se mueve? Pues de vez en cuando. ¿Qué tan fuerte? Ese registro de la cantidad de energía que está puesta en movimiento en aquello que estamos observando nos va a pedir ser muy observadores, muy cuidadosos para ir definiendo paso por paso qué es lo que se mueve. Digamos que lo que vimos es una pelota. Y esta pelota rueda. ¿Para dónde rodó? Habrá que localizarla dentro de un espacio, al menos en 2 dimensiones, pero quizá bote. Entonces habrá que localizarla dentro de un cubo para ver para dónde se movió. A lo mejor no es una pelota nada más, sino que puede ser un globo. Y se mueve flota. Soplamos y se va, huye, ¿no? La jalamos así y regresa a lo mejor, encima de nosotros. ¿Cómo se mueve un globo? ¿Cómo se mueve una pelota? ¿Cómo se mueve un dado? Un dadito chiquito, así como este, por ejemplo. Se mueve con más dificultad, ¿no? Sus movimientos son más rígidos. Algo de eso tienen los movimientos dentro de las escalas. Son movimientos, en cierto modo, rígidos. ¿Cómo se mueven los dedos en el teclado? Bueno, pues hay que atinarle dónde van, aquí y allá, ¿no? Muy distinto de cómo se mueven los dedos con un arco, ¿no? O en una cuerda libre, ¿sí? Movimiento es más fluido. Yo creo que se puede aprender más dentro de esa libertad inicial que limitando la libertad desde el inicio. Podemos entender mejor el problema de nuestra imaginación si pensamos en un globo, en cómo se transforma. Podemos pensar también en cómo esa materia que vamos a ver, ahora recurro a la imagen de Perdomo y a una imagen que se me ocurrió hoy charlando con mi buen amigo Mauricio Mesa,
de poder ver el proceso creativo como si fuera como algo múltiple, pero no múltiple que separamos en secciones de aquí para allá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y nada más. De aquí otra, tac, 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 tener una serie de casilleros para tratar de entender las cosas. No necesitamos, es parte del pensamiento analítico, pero intentemos siempre tener la imagen completa de aquello con lo que estamos lidiando. ¿Qué es lo que imaginamos? Se parecería más, y lo voy a poner en términos de gustativos, olfativos, táctiles, visuales, incluso hasta auditivos. ¿Cómo se comporta un queso? ¿Se van a reír? Vine a estudiar creación musical y este tipo termina hablando de qué, qué ocurre con un queso. Bueno, el queso puede estar, por lo general, a menos sea un queso muy licuado, pero por lo general el queso es una barra de algo, ¿no? Es un sólido. Si le aplicamos calor, ese sólido comienza a derretirse. Y habrá partes que están derretidas, que están casi licuándose, otras que están casi licuándose y otras que todavía están sólidas. Y hay otras que ya son gases, como huele ese queso. Es decir, que tenemos el sólido, el magmático, el líquido y el gaseoso. Pues la música puede ser así. Escuchen la música de quien quieran. Por tomar el ejemplo de alguien, síganlo y digan, si fuera queso, ¿en dónde estaría? ¿En qué parte del queso? Aquí se ablanda, aquí se endurece, aquí es puro olor etéreo. Los sueños que tenemos son bastante más cercanos al queso, a ese queso multivalente o multi exponencial o multimatérico que al queso rígido y quieto. ¿No? La rebanada de queso. Y se acabó usted lo siguiente. Te hagamos una rebanada de compases, rebanadas de compases, 8 rebanadas, rellénelos. ¿No? A lo mejor podemos encontrar una forma mucho más fluida para entender que también habrá partes nuestras para pensar que son rígidas, otras que son más sensitivas, menos rígidas, se van ablandando, y otras que son realmente fluidas. E incluso así tan sensitivas que dice, ah, caramba, estoy enamorado, como acaba de decir a un par de horas Diego, ¿no? Eso. Hay un poco de todo, ¿no? Doy este ejemplo que sé que no se va a borrar tan fácilmente y que puede ayudar mucho a entender un proceso complejo que contempla que al mismo tiempo que estamos observando cosas con un interés racional, hay otras que los estamos observando con un interés perceptivo en general, sensorial, mnemónico de la memoria, intuitivo y ilusorio, imaginativo. Todo eso ocurre al mismo tiempo. Digamos que no toda la música es como un queso, pero el proceso de crearla se parece mucho a esos distintos estados en los que pasa el queso. A veces nos inspiramos y ¿quién nos alcanza? ¿Quién sabe? O a veces estamos en estado sólido. Demasiado simple. Bueno, ¿cómo representar cada uno de esos estados físicos de la materia? Pues lo podemos hacer de manera gráfica. Intenten representar una piedra o intenten escuchar música que se parezca a piedras, música que se parezca a magma, a lodo.
música que se parezca a un río, música que se parezca a un olor o un gusto. Escuchen mucha música y quizá les pueda ayudar que ese modo en el cual escuchan la música puede ser también el modo en el que conciban su propia música. Las imágenes que su propia música les lleva antes de que ésta sea música. Pueden imaginarla antes de que sea. Lo dijo Diego de alguna manera, todavía no lo sé, pero por ahí va a ocurrir, ¿no? Puede ser que esté a punto de ocurrir eso, todavía no lo sé. Esa me parece quizá la mejor de las frases de todo este día. Todavía no lo sé, pero va a ocurrir. ¿Ok? Nos vemos entonces, jóvenes. Pasen un buen fin de semana y cuídense mucho.